Con el permiso de la presidencia, buenas tardes, compañeros, buenos días, compañeros y compañeras diputados. A nombre de su servidor y de la diputada Concepción Valdés, tengo a bien a exponer la presente iniciativa. A lo largo de la historia de nuestro amado México, encontramos diversos episodios relacionados con la desaparición forzada. Nos encontramos con este crimen de Estado que en pocas, o mejor dicho, nulas ocasiones, ha sido castigado y por lo cual aún se clama justicia sin encontrarla, y este clamor va más allá de la memoria y del paso del tiempo. De entre estos episodios, tan solo en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, tenemos la matanza del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, que no fue solamente un ataque artero del gobierno contra jóvenes estudiantes, sino que además muchos de los heridos y caídos jamás fueron encontrados por sus familiares. Es decir, fueron desaparecidos por funcionarios públicos sin ética, sin sentimientos, sin humanidad. Posteriormente, al final de la década de los 60, tenemos otro episodio trágico, la famosa y poco investigada Guerra Sucia, del cual se desprenden más violaciones a los derechos humanos mediante la cruzada, y no me refiero a la cruzada contra el hambre, de los gobiernos de ese entonces contra los movimientos guerrilleros de este país. Esta guerra de baja intensidad es una de las menos conocidas en la historia de México, pero podemos mencionar algunos ejemplos como la operación de Xochicalco contra Rubén Jaramillo o el caso de Rosendo Radilla. En esta etapa se presentaron alrededor de 374 denuncias de desaparición forzada ante la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la organización no gubernamental de nombre Eureka, dedicada exclusivamente a investigar desapariciones forzadas en este periodo, tiene 557 expedientes de casos relacionados con la Guerra Sucia. Llegando a la década de los 80, con la caída del sistema y la supuesta victoria de Carlos Salinas de Gortari de la presidencia de la República, empezó otro episodio violento por parte del gobierno contra sus gobernados. Esta vez, los muertos y los desaparecidos los puso el Partido de la Revolución Democrática y muchos luchadores sociales. En esa época, la orden era desaparecernos, acabarnos, exterminarnos como si fuéramos una plaga. Tan solo en 1988 a 2007 se tuvo un conteo de 696 militantes perredistas entre asesinados, desaparecidos y presos políticos. No menos dolorosos son los casos que siguieron a estas tragedias perpetradas por el Estado, porque sí, compañeras y compañeras, fue el Estado. En los tiempos recientes, en pleno siglo XXI, tenemos las desapariciones de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, así como la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Eso sí, sin mencionar los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales como los de Tlatlaya y otros más en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. El pasado 2 de marzo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos publicó el informe denominado Situación de Derechos Humanos en México. La comisión constató que la desaparición forzada de personas ha alcanzado niveles críticos en nuestro país, puntualizando que dicho fenómeno ha dejado de ser una figura motivada exclusivamente por razones de carácter político, sino que hoy en día
las desapariciones se extienden de manera exponencial para cualquier persona sin militancia social o política alguna. Compañeros y compañeras, cabe recordar que el viejo sistema autoritario está tratando de rearmarse y consolidarse tanto que lo podemos observar en la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, donde se dejan en incertidumbre los derechos de los ciudadanos. Compañeros y compañeras, los invito a adherirse a esta iniciativa. Por falta de tiempo, no abundo más en este tema, que es molesto e incómodo para muchos. Ojalá y esté equivocado y que en algunos años dejemos de escuchar los ecos de "nos faltan 43" y fue el Estado. Muchas gracias. Diputados PRD, más cerca de ti.